Mamá, ella está en la puerta. Eso me decía mi hija antes de irse a dormir. Se dicen que los niños son más sensibles para ver y sentir cosas. Al principio pensé que tal vez era su imaginación. Es hija única, así que pensé que podría tener una amiga imaginaria y esas cosas. Todo comenzó cuando llegó la feria a mi casa. Salimos a los juegos y a comer alguna cosa. En un juego su papá de mi hija se ganó una muñeca de trapo grande, incluso más grande que mi hija. Regresamos a casa. Mi hija quería dormir con su muñeca. No la dejé hasta que yo la lavara. Al día siguiente, al lavar la muñeca, me percaté que dentro de su vestido tenía como una cadena de protección, como un cuarzo. Pensé que tal vez por equivocación el dueño de los juegos la metió. Saqué la cadena y comencé a lavar la muñeca y a hacer mis tareas del hogar. Llegó la noche y comenzó a llover. Metí la muñeca, la colgué en el baño ya que estaba un poco húmeda. Al día siguiente vi la muñeca en la sala. Pensé que tal vez el papá de mi hija la había cambiado de lugar, así que la saqué para que se terminara de secar bien. Al estar desayunando le pregunté al papá de mi hija por qué había cambiado la muñeca. Él me dijo que no la había cambiado él. No la vio en el baño. Lo único que pensé fue que tal vez la muñeca se cayó y mi hija la movió, ya que estaba en el pequeño sillón de mi hija. No le di tantas vueltas al asunto. Llevé a mi hija a la guardería y regresé a casa. Al ver que la muñeca ya estaba seca, la metí y la dejé en la cama de mi hija. El día pasó. Fui por mi hija. Al regresar, la llevé a su cuarto, a cambiarla. Ella solo se pondría los zapatos y bajaría a comer. Cuando bajé, solo escuché como un grito y lloró. Subí rápido, pensando que tal vez ella se había caído o se había lastimado. Al entrar a su cuarto, lo primero que me dijo fue: ella me pegó, señalando a su muñeca. La cargué y la bajé a comer. No le presté atención a lo que ella dijo, ya que ella decía todo eso con sus muñecos. Pasaba el tiempo, pero del diario era lo mismo, que la muñeca le hacía cosas, se movía, le pegaba o que no la dejaba dormir. El papá de mi hija y yo pensamos que tal vez era su imaginación, o tal vez solamente jugaba. Los días pasaron. Por cuestiones personales mi hija se fue con su abuela. Esa vez recuerdo que la muñeca la dejé en mi habitación, en un sillón que tengo enfrente de mi cama. Me recosté viendo la tele cuando sentí como la muñeca se movió. La miré fijamente, pero pensé que era mi imaginación. Apagué la televisión y me dormí. Tuve un sueño muy raro, donde mi hija jugaba con la muñeca y la muñeca la empujaba, cayendo mi hija a un barranco. Me desperté rápido y la muñeca estaba en mi cama, justo al lado de mis pies. Del miedo me levanté rápido, tomé la muñeca y la metí al baño. Me sentí asustada, pero a la vez enojada. Me recosté y yo sentí que me dormí, pero a la vez quería despertarme, porque escuchaba una voz justo en el baño, y como si alguien se estuviera bañando. Recuerdo que sentí mucha desesperación al no poder levantarme y no hacer algo. Al escuchar pasos que venían hacia mi cuarto, quiero pensar que me desmayé. Me desperté hasta el día siguiente. Pensé que todo había sido un sueño, pero la muñeca estaba en el baño. Fui por mi hija y le pregunté sobre la muñeca. Luego vi su expresión, asustada. Llegamos a la casa y al entrar la muñeca estaba en la sala, cosa que no debía estar ahí. Mi hija al verla comenzó a llorar. Agarré la muñeca y la metí al cuarto de mi hija. Llegó la noche y fue la peor noche. Yo dormí con mi hija, pero por accidente olvidé cerrar su cuarto, y ella entró olvidando que ahí estaba la muñeca. Ella luego salió y me dijo: mamá, ella está en la puerta. Volví a decir eso. A lo que ella me trataba de decir es que la muñeca estaba en la puerta. Subí, y la muñeca estaba donde yo la había dejado. Al regresar por la llave, escuché cómo la puerta se abrió. Al darme la vuelta vi una sombra chiquita, y la puerta se cerró. Fui por las llaves, chequé que la muñeca estuviera dentro y cerré el cuarto. Nos acostamos. Ya casi no podía dormir cuando escuché que en el pasillo dicen: Mamá, ella está en la puerta. una voz gruesa y ronca. Abracé a mi hija y me puse a rezar toda esa noche. Escuché clarito que alguien decía: Mamá, ella está en la puerta. escuché cómo se abría la puerta de mi hija y se cerraba. Se volvía a abrir y alguien salía a tocar mi puerta y volvía a regresar al cuarto de mi hija. Al día siguiente tiré la muñeca a la basura y no supe más de ella. Ya hace unas semanas apenas me enteré de la muñeca.
ya que una vecina de la esquina la tomó y contó que pasan cosas raras en su casa. Yo le dije la verdad y cuál fue el motivo que yo me deshice de ella. La señora dijo que haría lo mismo, ya que le estaban pasando cosas muy raras y que le daba miedo. No sé si al quitarle el dije, el que tenía, le quité algo que la protegía o algo así. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con esa muñeca, solo supe que mi vecina también se deshizo de ella.